Comentarios políticos nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Fernando, la gente está en toda. Me escribe aquí alguien y me dice que llegaron las dos lunas de ustedes. Opa. Refiriéndose a Katy y a Lupe. Claro que sí. No son de nosotros, son de ustedes. Y de sus dueños. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Ellas son de sus Así dueños. sea un ratito. Sí. Nosotros nos conformamos con compartir con ellas profesionalmente aquí y apreciarlas mucho. Mire, voy a hablarle con la mayor objetividad de lo que vi anoche. Hasta donde vi. Sí. Y le digo, tenga algunos principios en la mente cuando usted hace estos análisis. La primera cosa que debe darse cuenta usted, que este es un caso, el de Ricardo Martinelli, lleno de emotividad. Los que aman a Ricardo Martinelli, y son muchos, por miles, lo van a defender hasta la muerte. Y no creen absolutamente nada de lo que está pasando. Y los que lo odian, que son básicamente una élite del poder, y hay gente también de base que lo odia, por cualquiera sea la razón, pero la élite del poder, esta élite que controla medios, que controla la economía, ha montado una campaña y tienen recursos y lo pueden hacer, ese es su derecho. Entonces usted debe entender, la primera cosa es que este es un caso de una carga emocional y dos, este es un caso meramente político ya, que está en una fase jurídica, llevando lo que se conoce en inglés como el lawfare, ¿no? La guerra judicial, como elemento para la destrucción de tu adversario político, no importa cuán buenos sean tus defensores, ni cuán bueno sea tu argumento. Bien. Entonces, ¿cómo usted evalúa el trabajo de un juez? Recuérdese que en los sistemas judiciales, los sistemas donde opera la justicia, igual que en el Estado debe haber una división, balance de poderes. El juez es el controlador de la legalidad del fiscal. Eso es lo que es el juez. El controlador de la legalidad. Entonces, ¿cómo usted evalúa un juez? Bueno, primero, por la racionalidad de su argumento, entendiendo la racionalidad por la consistencia del mismo. Si él no puede decir una cosa hoy, ahora mismo y mañana y más tarde contradecir lo que está diciendo. Por la justeza de sus decisiones. Es decir, el juez escucha y no tiene prejuicios en su cabeza. Porque él escucha para decidir la racionalidad, para decidir la legalidad de lo que la fiscalía está diciendo. Y debe tener independencia. ¿De qué? De los poderes políticos. Esa es la verdadera característica más importante de un juez. Bien, ahora yo le pregunto, ¿usted vio eso anoche? ¿Tú lo has visto en el magistrado Mejía? No es que el magistrado Mejía no tenga competencia ni conocimiento jurídico, claro que lo tiene. No tengo la menor duda que él sabe lo que está haciendo y por qué está violando la ley. Entonces yo no me voy a tratar de explicar racionalmente la irracionalidad jurídica del señor juez Mejía. No lo voy a hacer, no voy a cometer ese error. Voy a tratar de que ustedes entiendan conmigo y ustedes piensen por qué un hombre que conoce de leyes comete tantos errores y una conducta tan irracional como esta. Voy a darle varias cosas nada más, sin usar ningún código, no trae ningún código aquí, nada. Fíjense lo siguiente, la decisión que ya tenía el juez Mejía preestablecida era que él le iba a negar el recurso correspondiente a que la Corte ya no tiene competencia, como efectivamente el señor Mejía sabe que la Corte perdió competencia para juzgar al señor Ricardo Martinelli. Él sabe eso. No hay forma de que usted esté inventando pendejadas, no. La ley es clara. Él lo sabe. Lo sé yo que no soy. La ley dice sencillamente que hay dos clases de magistrados, de diputados en el Parlacén. El señor Mejía lo sabe. El que por derecho propio y el que es por elección. El que es por elección para poder renunciar
tiene un procedimiento dentro de la Cámara del Parlacén. El que es por derecho propio puede incluso ni siquiera ir nunca, como no fue en Dara, por ejemplo. Costa Rica no es parte, señor juez Mejía, del presidente, nunca ha ido. Y el que es por derecho propio, en el caso de Ricardo Martinelli, puede presentar su renuncia y no tiene que ser aprobada por nadie. Y no hay puesto vacante. Esa vacancia que usted habla no existe, usted lo sabe. Ahora, ¿qué es lo que quiere él? ¿Por qué él quiere que Martinelli esté en la corte? Y fíjese la otra irracionalidad. Que un juez de garantía niegue a un juez un derecho de recusación. Él mismo, el mismo juez, lo niega. ¿Y dónde está la irracionalidad de esto? Si él está aceptando y dice él que la Corte es competente para ver el caso de Martinelli, entonces es el Pleno de la Corte el competente para decidir la solicitud el recurso que presentaron los abogados de Ricardo Martinelli contra él. No es él. Él mismo resuelve el recurso. Él mismo. ¿Usted cree que él no sabe de leyes suficientes como para hacer esto? Claro que sabe. Pero ¿qué es lo que está pasando en el fondo? Hay una decisión política para mantener corte el caso ahí. Hay una decisión política para tener este caso allí y tenerlo con Mejía ahí y con Harry Díaz. Usted se fija que el fiscal en sus intervenciones no tiene ningún peso jurídico. Ninguno. Nunca había visto un fiscal con tan pobreza de argumentos como el señor Díaz. Lo está haciendo. Mírenlo nada para que usted vea. Y en la corte, en el caso, por ejemplo, del magistrado Moncada Luna, al final del proceso en la asamblea, ¿quién hoy está definiendo el futuro de Mejía? No es la asamblea que era la competente para verlo, no, es un juzgado. Si en el caso de Mejía se puede hacer... ¿De Benavides? Darlo de Moncada, porque Moncada. El juez fue el que decretó el juez de cumplimiento. En los casos ordinarios. Mejía sabe eso. Perfectamente. Ahora, ¿por qué no lo hace? Bueno, porque hay una línea política de que hay que juzgar a Martinelli allí. ¿Y saben por qué? Siempre usted trate de buscar el porqué de esta conducta de una persona que en teoría debía saber todas estas cosas. La primera cosa que usted ve es que le encanta el show. Ahí él se ve el que decide la vida. Y yo decido si usted se muere o no se muere. Y fíjese, la primera cosa, que un médico general, cuya expresión no me gustó, y yo tengo mucho aprecio por los médicos, acuérdense que mi familia es de médicos, yo tengo un gran aprecio profesional y respeto por toda la gente, pero que la expresión de él, su manejo, frente a un caso de un hombre que tiene una cardiopatía de esa naturaleza, requiere de un especialista. Por eso lo vieron 3 especialistas. Entonces, no, es este señor. El que su lenguaje me está indicando el nivel de cooperación o de cooptación que él tiene con las autoridades responsables de esto, que es el Consejo de Seguridad. Entonces, Mejía está actuando no en función de la Corte Suprema de Justicia, sino en función del Consejo de Seguridad. Esa es la realidad política que nos estamos enfrentando. Y fíjese usted, por ejemplo, que en estas decisiones que se vieron ayer, ¿no así? Usted ve al magistrado, usted no ve en él ni la racionalidad, no ve en él la justeza, no ve en él la independencia. Y él acepta, porque lo que va a pasar ahora es que los abogados de Ricardo Martínez le van a tener que recurrir al Pleno. Pero Mejía deberá saber, sin duda alguna, que todas estas violaciones a los procedimientos van a ser dilucidadas en tribunales internacionales. Porque nosotros somos signatarios de tratados internacionales.
de protección de los derechos humanos de Ricardo Martinelli, de nuestro amigo Correa, mío, suyo, de todos nosotros, que nos protegen frente a este tipo de arbitrariedades que están ocurriendo. Ahora, ¿eso significa que estamos opuestos a que a Ricardo Martinelli se le haga el juicio y que quien cometió un delito quede libre, y digo, pague sus causas, su culpa? Claro que nosotros estamos de acuerdo con eso. Nosotros no estamos aquí defendiendo que no se haya un juicio sobre Ricardo Martinelli, lo que estamos defendiendo es que el juicio contra Ricardo Martinelli tiene que ser hecho en derecho, respetando el derecho, pero aquí se violentan todos los procesos. ¿Y por qué nos debe preocupar esto? Al ciudadano común, porque si eso le hacen a Ricardo Martinelli, eso se lo han venido haciendo a decenas, centenares, miles de muchachos y muchachos nuestros que están en la cárcel. El 53% de los que están detenidos no han pasado por un proceso judicial. Lo están violando sus procesos, sus derechos. Los están violando. Fiscales que actúan y cuando van, y el proceso penal acusatorio tiene el problema que los jueces, en vez de actuar con esta característica de los jueces, están actuando como fiscales. ¿Se da cuenta? Entonces, no solamente Martinelli. Usted defiende el derecho, yo defiendo el derecho por todos nosotros, incluyéndome a mí. Pero además, esto está ocurriendo en medio de un proceso electoral. Yo les contaba a ustedes, en los Estados Unidos, la ley Hatch prohíbe a los organismos judiciales entrar en procesos si se afecta el proceso electoral. Y esto tiene una intención política, es afectar el proceso electoral de una u otra forma. No importa quién gane después que no sea Martinelli. Eso es todo. Pero eso se va a lograr así. No importa lo que diga el magistrado Mejía, no importa lo que haga el magistrado Mejía, él no va a decidir el futuro de la nación. Lo que él está haciendo es sepultando el sistema de justicia. Porque mi pueblo dice que con la misma vara que tú midas, serás medido y una cuarta más. Están provocando es la venganza como mecanismo de conducta política. Y yo me opongo a la venganza como conducta política. Porque la venganza, no necesitamos hacer este espectáculo, vamos y colgamos a Martinelli de un palo más alto, lo guindamos y lo ahorcamos. Y ya se acabó y no gastamos ni plata. Entonces hemos montado, fíjese todo el espectáculo que hay. Pero ¿qué es lo que ha logrado el magistrado Mejía? Ya no es juez. Él es un fiscal más. Él es el verdadero fiscal de esa causa. Él no es el juez de garantía. El juez de garantía es insignificante su papel. Insignificante. Es más, este proceso parte de una decisión equivocada del señor Díaz, magistrado Díaz, que arranca un proceso sin imputarle a Ricardo Martinelli, cosa que es imposible desde el punto de vista jurídico, pero sí práctico, porque ya lo hizo. Él cometió una ilegalidad. Todo esto parte de una ilegalidad. Bueno, mira lo que dice, por ejemplo, este señor Ernesto Cedeño. Dice, el juez Jerónimo Mejía aplicó el Código Penal y Procesal como debía, y aunque se perfeccione la renuncia de Ricardo Martinelli es extemporánea, porque el momento de hacerlo era antes de la fase de imputación. Claro. A Martinelli nunca lo han imputado. Por eso. Pero es que cuando usted parte de una ilegalidad, todo lo que surge de allí es ilegal. Tan simple, es un principio sencillo. Es, por ejemplo, piénselo como en su casa. Si usted y su esposa parten del error de dividirse el papá bueno y la mamá, el papá malo y la mamá buena, o la mamá mala, porque las mamás siempre son más estrictas que los hombres, ¿no así? En algunos casos. No es el mío, pero en la mayoría de los casos. Entonces comete un error y hace que su hijo entonces se beneficie de ese error. Nada que parta de un error puede seguir para adelante bien. Los padres deben actuar como padres. Como padres, su país lo necesita como papá y como mamá. Entonces usted necesita un juez, un proceso que parta de legalidades, no de ilegalidades. Y este proceso nació de una ilegalidad. Como consecuencia, es un proceso muerto. Y sigue en el marco de la ilegalidad. Ahora avalado por un espectáculo público. Entonces va a haber una discusión y la campaña va a estar impregnada ahora de la pelea entre el factor Martinelli y el factor Varela. Va a estar determinada una parte de nuestra campaña electoral por esto.
Y Dios lo libre confesado que esta tortilla se vire. Porque aquí los únicos defensores de quienes serán objetos de este mismo proceso de ilegalidad vamos a ser nosotros. Porque esa es la ventaja de manejarse sobre principios. Yo estoy defendiendo aquí el principio de la legalidad, no de la impunidad. Porque muchos abogados están defendiendo el principio de la venganza. Ah, tú me escuchaste a mí. Hombre, yo le pregunto a nuestros amigos del PRD que están en estos procesos y su gobierno no pincharon, pues. En la guerra política que nosotros deseamos con los Estados Unidos, nosotros pinchamos a todo el que nos dé la gana. Vamos a estar claros. Entonces, estas realidades que yo le estoy contando me llevan a la siguiente realidad. Fíjese cómo está actuando, por ejemplo, el periódico La Prensa ayer. Hoy aparece en doble pinza contra Martinelli y contra Ana Castañeda, tratando de influir en lo que va a pasar el domingo. Yo le puedo decir que en la medida en que la asfixia sea mayor, la otra parte va a reaccionar con mayor firmeza. Hoy el PRD se reúne. Hoy el PRD tiene una reunión para decidir el apoyo definitivo a Yanivel Abre o no. No le queda más ninguna otra opción. Y Cambio Democrático, ante lo que está ocurriendo en medio de una campaña, no le queda más que cerrar fila para crear un balance de poder. Eso es todo lo que va a pasar. Ahora, la campaña va a girar en torno a cosas negativas. Y entonces el gobierno se va a enfrentar el 1 de julio a una realidad. O pacta o vamos al caos. Eso es todo lo que tenemos que discutir. Y el señor Mejía debía de entender que la principal responsabilidad de él como juez superior de este país, en términos de la estructura jurídica nuestra, es pensar en el bien colectivo. Y usted no le hace, señor Mejía, ningún bien a este país violentando las leyes y los procesos. Además, los jueces no son fiscales. Y usted está actuando como el fiscal de la causa. El fiscal de la causa. Pero al final del día, en estas vidas políticas, ¿usted recuerda el proceso que se le siguió al doctor Arnulfo Arias Madrid? Fue condenado. Se le quitaron sus derechos. Todo. ¿Y Arnulfo Arias perdió poder político por eso? No. Es más, Arnulfo Arias lo que hacía es que cuando estaban haciendo el juicio, se estaba leyendo el Contiqui porque le mostró absoluto desprecio al juicio que le estaban haciendo. Al doctor Arnulfo Arias era así. A Belisario Porras lo expulsaron de aquí. Constitucionalmente le quitaron los derechos Sí, y la nacionalidad. porque se opuso a la independencia al doctor Belisario Porras. 3 veces presidente. ¿Sí? Cada vez que usted comete una injusticia y la hace exponenciar la injusticia, lo que hace usted es hacer a la víctima exponencialmente más agradable a los ojos de la gente pobre. Entonces, a aquellos que creen que la guerra contra Martinelli, porque como no conocen de política, nunca han hecho una campaña, yo quisiera que estos policías que están en el Consejo de Seguridad alguna vez le dé por correr para algo. Y me tenga mucho cuidado con lo que está pasando. Entonces, fíjese por dónde viene, en doble pinza, tratando de acorralar a la gente. No hay nada peor que intentar ahorcar a alguien sin darle espacio para el pataleo. Porque la fuerza que saca el ahorcado es suficiente como para convertirlo a usted en el ahorcado usted. Entonces, todos estos consejos se los estoy dando porque yo veo que el país y nuestros dirigentes no están entendiendo, ni los jueces, ni los fiscales están entendiendo la complejidad de lo que está hablando. Y le voy a decir algunas cosas rápidamente. En el mundo en que estamos ahora mismo, en esta recomposición de fuerzas, el gobierno del presidente Varela, más que estar correteando a Martinelli, necesita resolver algunos problemas urgentes para estabilizar financieramente nuestra patria. Y requiere de la Asamblea Nacional. Y requiere de una Asamblea Nacional. Es más, si es de oposición, es mucho mejor todavía. No es de patria o muerte ganar la presidencia, ni eso va a definir la campaña electoral del año 2019. La campaña electoral del 2019 se va a definir por la calidad de las propuestas electorales que vengan donde vengan. Porque este es un pueblo cada vez más vivo, más activo. Y el señor Mejía deberá saber que todo lo que le halagan a él
que vienen de la 12 de octubre, estuviste bien. Para nosotros, el magistrado Mejía es doblemente responsable porque él tiene el conocimiento técnico necesario para saber que está cometiendo un error. Y es el instrumento de una lucha política que está destruyendo la justicia. Entonces esto hace necesaria la urgente, la recomposición constitucional de la nación para lograr un órgano judicial mucho mejor, más independiente, para disminuir el poder del presidente, darle poder a la Asamblea, modificar las formas en que se está haciendo el órgano legislativo. Necesitamos una constituyente paralela para resolver estos problemas y pasar la historia. Si no, vamos a quedar de calle arriba en calle arriba. Y fíjese, hoy arranca la campaña de cambio democrático. ¿Usted cree que sobre qué va a girar la campaña de cambio democrático? A ver. El principal factor de esa campaña va a ser la lealtad. ¿A quién? A Martinelli. Porque en las bases del cambio democrático son martinelistas. Son martinelistas. ¿Alguien tiene un engaño sobre eso? Puede que algunos señores de la sociedad civil en organizaciones que nunca van a elecciones, de paso, no le guste lo que yo estoy diciendo, pero esa es la verdad. Entonces, esta campaña, estos 45 días que arrancan hoy, Mulino, Ricardo Francolini, Ruz, Sarraqueta, se me olvida porque son muchos, todos van a tener que defenderse en función de Martinelli. Y entonces estamos apenas a 4 días y 5 días de una de las batallas, diría por ejemplo la batalla del Puente de Caledonia, para demostrarle una. Ese es un punto estratégico, la Asamblea Nacional. Que no se olviden, ni los magistrados tampoco se olviden de esa batalla. Cojan bien lo que les estoy diciendo. No impulsen al país. Porque incluso he oído por ahí la teoría de que, bueno, si la cosa se le pone muy mal al presidente, el presidente cierra la Asamblea. Le puedo decir que quien quiera intentar cerrar la Asamblea Nacional va a provocar el golpe total. No se engañen en eso. Una vez nuestro amigo Lucio allá en Ecuador quiso sacar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a uno de ellos vino a hablar conmigo y yo le dije, donde tú saques a un magistrado, el que te vas tú, eres tú. No hizo caso. Sacó a los magistrados y a la semana estaba el señor Lucio en su casa. Entonces, esto de que, no, yo cierro la Asamblea, son arrebatos de niños malcriados. Nadie puede cerrar así la Asamblea. Cierra la Asamblea, se cierra la Corte y la Presidencia y hay un nuevo gobierno y vivimos en el caos. Entonces sí quedamos echar para atrás. Entonces quiero hacer un llamado al sector empresarial. Nosotros no podemos estar empujando este caos. Nosotros necesitamos buscar un encuentro para hacer un pacto que nos permita ir al proceso electoral en paz. Después no digan que no se lo dijimos, se lo estamos diciendo desde los canales de Next TV. Nosotros no estamos aquí porque no se le haga el juicio a Ricardo Martinelli. Nosotros queremos que se le haga el juicio a Ricardo Martinelli en el respeto a la ley y a la Constitución. A eso es lo que queremos. En la instancia que se debe. En la instancia que se debe. Y el magistrado sabe perfectamente bien que la renuncia de Martinelli hace que la Corte no tenga competencia para juzgarlo y no estén inventando pendejadas. Porque el pueblo no lo cree. Entonces le están añadiendo un clavo más al ataúd de la Corte y de la justicia. Y yo soy uno de los defensores de la Corte como mantenedora de la institucionalidad. Lo que no quiero es que se estén equivocando haciéndole caso a acuerdos políticos para hacer justicia selectiva. Yo se los dejo de tamaño porque vienen días bien complejos en donde vamos a necesitar calma, vamos a necesitar mesura, vamos a necesitar capacidad de acuerdos, vamos a necesitar dirigentes que estén pensando en la nación, en poder reconstruir todo el tejido social que se está rompiendo frente a nosotros. Mire lo que está pasando en nuestra hermana nación de Costa Rica. Mire lo que pasa en Venezuela. Mire lo que pasa en Colombia. Nicaragua. México, Nicaragua. Mire lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces díganme ustedes si no es el momento de actuar
con sensatez. ¿Así? Hoy el señor Mejía puede seguir en su sendero. Más adelante nos encontramos, porque no hay camino. Se hace camino al andar, señor magistrado. Así es. Cosas de la historia. Esa cita de Machado siempre me ha gustado mucho.